está sucediendo en la gobernación de Santa Cruz? ¿Quién asume ahora el mando de la gobernación? Luis Fernando Camacho, y según también algunos asambleístas departamentales y representantes de esta institución, él lo está haciendo desde el penal de Chonchocoro, incluso con algunos cambios, emitido decretos departamentales. Pero ¿corresponde o no? Vamos a hablar de este tema, vamos a hacer un análisis con don Hugo Siles, quien nos acompaña en este momento. Un placer saludarlo, buenos días. Buenos días, Vania, un placer estar en Bolivisión. Y le agradezco yo por acceder a este contacto. Vamos a iniciar escuchando lo que dijo el ministro de Justicia, Iván Lima, con relación a este tema y luego hablamos del mismo. El estatuto prevé que el gobernador Camacho permanezca en el cargo, pero que deba ser reemplazado por el vicegobernador si él no está en funciones en la ciudad de Santa Cruz. La figura se llama ausencia. Y esa ausencia para ellos no implica que él no esté trabajando. Para ellos, la presencia de Camacho en Chonchocoro es la situación de normalidad. Nos llama una profunda preocupación esta situación, y especialmente del vicegobernador Aguilera, que nos ha dicho que no va a ejercer su obligación, que ya ha manifestado expresamente esa situación, la pertinencia de hacer lo mejor para el pueblo cruceño. Lo mejor para el pueblo cruceño es que se respete su estatuto, y para eso usaremos el mecanismo legal más eficiente. Esto puede ser una acción constitucional de cumplimiento, una acción penal o otras acciones que le pidamos al Tribunal Electoral. Si el gobernador y el vicegobernador han dejado a Santa Cruz sin dirección, tendrá que haber nuevas elecciones en ese departamento. Lo que no vamos a permitir es que el estatuto de Santa Cruz no se respete y no se cumpla. ¿Hay vacío de poder en la gobernación o no? Mire, Vania, el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, en su artículo 25, es muy claro y no merece mucha interpretación, porque establece de manera clara que ante ausencia temporal del gobernador, inmediatamente se da la suplencia gubernamental del vicegobernador. Es el caso, en este momento, el gobernador Camacho está en una situación de detención preventiva por 4 meses en un penal en Chonchocoro. Y precisamente por ello hay una ausencia temporal. Él está en una situación compleja para poder administrar los recursos de la gobernación de Santa Cruz. Precisamente la ausencia temporal del gobernador Camacho inmediatamente debía activar la figura de la suplencia gubernamental, como lo establece el estatuto. Lo que sucede es que personeros de la gobernación de Santa Cruz han hecho también una interpretación muy tensa, muy estirada en términos de hablar de ausencia temporal solamente en cuestión de viajes, y precisamente esto es muy complejo, porque el vicegobernador Aguilera debiera ya hace bastantes días atrás, porque estamos hablando de más de una semana, que el gobernador Camacho está ausente temporalmente del espacio de jurisdicción donde ejerce la titularidad de la administración gubernamental departamental. En todo caso, es el responsable de desarrollar y administrar el POA, el presupuesto, y desde una cárcel, por supuesto que hay estos impedimentos que son de orden temporal, sin duda, pero que ameritan de manera inmediata activar lo que dice el artículo 25 del estatuto. Una ausencia temporal inmediatamente supone un reemplazo gubernamental. En todo caso, la figura del estatuto ya establece en este momento un incumplimiento de deberes de parte del propio vicegobernador Aguilera, porque él, al no asumir, está dando lugar al incumplimiento de deberes, tal como lo señala y es la preocupación del ministro de Justicia, precisamente porque es inexplicable cómo, teniendo la figura muy a la mano del estatuto,
la gente de la gobernación de Santa Cruz, más yo creo en una actitud simbólica y de posición, asume que el gobernador Camacho debe seguir al frente de la gobernación de Santa Cruz. Esto trae consecuencias, esto no es normal, y precisamente en una gran cantidad de casos que ha existido en el país sobre autoridades electas que han tenido esta misma situación, rápidamente se ha buscado la forma de precautelar los recursos públicos, y para eso existen las figuras de la suplencia temporal gubernamental. Lo mismo que ha pasado, por ejemplo, en Cochabamba, ¿no? Pero vamos a ver, y para detallar justamente lo que ha señalado el vicegobernador de Santa Cruz en este momento, por favor, tenemos los twitters. Ahí está en pantalla, vamos a leer lo que él dice. No podemos asumir un cargo que no está en vacancia. Pese al abuso, nuestro gobernador sigue trabajando y cumpliendo con el mandato de nuestro pueblo. Así lo señala Mario Aguilera. Y el último tuit: es imposible que yo como vicegobernador asuma un cargo que no está vacante. Eso es lo que dice el estatuto, señor Siles, que cuando el cargo está vacante, ¿asume el vicegobernador o no? Pero que lo que dice el Estatuto Autonómico, artículo 25, es claro, ausencia temporal. Estamos hablando de que el gobernador Camacho está ausente del lugar de jurisdicción que ocupa, que es el departamento de Santa Cruz, que es la gobernación de Santa Cruz. Al estar ausente, impedido de administrar recursos públicos porque está en una cárcel, en un penal de máxima seguridad, eso implica una serie de complejidades, por ejemplo, en el ingreso, en las visitas, en todo lo que significa la complejidad de una cárcel. Está detenido preventivamente. Esto aleja de la posibilidad de desarrollar una administración de los recursos públicos. Es más, Mania, le voy a decir lo siguiente. En todos los casos donde ha habido conflictos de gobernabilidad, o como en este caso que hay una distinta interpretación que hacen personeros de la gobernación, el propio vicegobernador dice que no pueden asumir, pero también se observa que hay una inmediata necesidad de aplicar la suplencia gubernamental precisamente ante esta duda, si usted quiere, razonable, por cierto, porque hay interpretaciones que van como la que acabo de mencionar, ausencia temporal, suplencia gubernamental. Entonces, cualquier asambleísta departamental puede pedir al banco donde la gobernación tiene las cuentas fiscales, que haga una inmovilización preventiva de los recursos. ¿Congelarlos? Claro, porque esa figura está establecida en el reglamento operativo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Porque los ciudadanos, como usted y yo, si estamos en Santa Cruz y pagamos nuestros impuestos y vivimos en Santa Cruz, necesitamos que nuestros recursos públicos estén manejados de la manera correcta. Estar en una cárcel con detención preventiva, con todo lo que significa el ambiente, la seguridad, las medidas de seguridad, las condiciones, no es para una autoridad electa el escenario donde deba administrar recursos públicos. Las firmas y una serie de figuras administrativas pueden comprometer los recursos públicos. Entonces, por eso se prevé una figura de la inmovilización preventiva temporal de los recursos públicos. Por eso, cualquier asambleísta departamental necesita tan solo enviar una nota al banco. El banco va a hacer una consulta al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y a través de un informe respectivo sobre la situación, que dirá en el informe, hay dos posiciones, una que dice que deba gobernar desde el penal de Chonchocoro y la otra que se debe aplicar el estatuto,
Y en ese marco, hasta que no se dilucide y no se ponga de acuerdo finalmente en la posición que sea la correcta para la administración de los recursos públicos, se inmoviliza las cuentas fiscales que tiene la gobernación. Esto ha sucedido en N casos en otras entidades territoriales autónomas, principalmente municipios, sí, donde ante la figura de una ausencia temporal de un alcalde, ha habido una sucesión, si se quiere, suplencia temporal inmediata, pero a veces incluso, Vania, han aparecido dos alcaldes, ¿no? Uno que decía, yo soy el alcalde, no, el consejo los ha elegido mientras su situación pueda resolverse, y por eso sí se inmovilizan los recursos. Señor Siles, ahora, ¿corresponde realizar elecciones o es algo apresurado para la situación en Santa Cruz? ¿Y quién puede tomar la decisión? ¿La Asamblea Departamental al final? Mire, Vania, yo no sé de dónde ha salido eso de las elecciones. Yo he revisado las diferentes declaraciones, por lo menos la del señor ministro Iván Lima. Él no habla en ningún momento de elecciones. Él habla... Sí lo hace al final. No, él dice que hay un seguimiento sobre cuestiones constitucionales, penales y electorales. Y dice, claro, si ambos no quieren asumir, dice, al final tendrá que revisarse con el Tribunal Electoral. Pero él no habla de elecciones. O sea, él lo han tergiversado. A mi modo de ver hay una tergiversación. Pero vamos a precisar lo que establece de manera correcta el estatuto y la normativa. En todo caso, ni el gobernador Camacho ni el vicegobernador Aguilera han perdido el mandato. No hay pérdida de mandato. Solamente podría haber elecciones en este momento, digamos, en esta situación, si el gobernador Camacho renunciara, cosa que no ha sucedido, sí, y lo segundo, que tuviera sentencia ejecutoriada. Cierto. No hay tampoco. Entonces, no hay pérdida de mandato. Como se trata de menos de la mitad del mandato, entonces habría elecciones si es que el gobernador Camacho renunciara y si es que hubiera sentencia ejecutoriada, cuestión que no existe. Entonces, yo no sé de dónde algunos medios han mal usado tal vez algunas declaraciones que ha hecho el ministro Lima, pero lo ha hecho en el marco absolutamente del seguimiento sobre las opciones. Es una opción, pero tienen que darse estas condiciones. Entonces, no hay posibilidad en este momento, en las condiciones en las que está, tanto el gobernador Camacho como el vicegobernador no han perdido el mandato, entonces no puede haber una nueva elección. Yo creo que eso hay que borrar del análisis, si se quiere, interesado de algunas partes sobre esto. Yo vuelvo a decirle, he revisado una a una las palabras del ministro Lima y no habla él de elecciones. Si habla al final, dice, claro, si ambos no quieren asumir, si ambos están en una situación, entonces tendrá que verse la vía nuevas elecciones. Pero claro, está haciendo en condicional, si no quieren asumir, obviamente haciendo como una suerte de un renunciamiento. Pero no hay en todo caso posibilidad alguna, no corresponde una elección porque no hay pérdida de mandato, eso está claro. Sí, justamente lo que usted acaba de señalar, ¿no? El ministro de Justicia dijo claramente que si ambos no quieren asumir, entonces se tendrá que ver a través del órgano electoral elecciones en Santa Cruz, elecciones para un nuevo gobernador. Pero haciendo el análisis y lo que usted señala también y la consulta que le hacía hace un momento, ¿la Asamblea Departamental puede determinar quién asume el mando de la gobernación o no tiene esa tuición en este momento? La Asamblea Departamental tiene la posibilidad de elegir a uno de los miembros de la Asamblea para hacer una sustitución temporal. Bien. Siempre y cuando tanto el gobernador como el vicegobernador estén ausentes de manera temporal, o sea, hagan el renunciamiento, no quieran asumir. Claro, podría la Asamblea sustituir de manera temporal.
eso podría hacerlo, pero tampoco existe esa posibilidad, porque ni el gobernador Camacho ni el vicegobernador han hecho uso de una renuncia o una figura que los impida. Claro, lo que dice el ministro Lima es si ambos no quieren asumir, porque si el vicegobernador no quiere asumir, el gobernador Camacho está imposibilitado en términos logísticos, administrativos, técnicos, porque está a más de 1.000 kilómetros de Santa Cruz. Por supuesto que está ausente temporalmente. Entonces, el análisis que hace el ministro es más profundo en términos de que no quieren asumir, entonces tendrá que ver, se dice, una figura electoral. Sí. Pero en todo caso, la Asamblea Legislativa Departamental tan solo puede intervenir y puede elegir a uno de sus miembros para hacer una sustitución temporal si ambos, el gobernador y el vicegobernador, están ausentes, de manera temporal se ausentan o están, como en este caso, alejados a más de 1.000 kilómetros para la administración del presupuesto del POA de la gobernación de Santa Cruz. Hecho que no existe porque el vicegobernador está en Santa Cruz. Claro, no está ausente. No está ausente, el vicegobernador está en Santa Cruz y por eso públicamente, desde diferentes voces, incluida la del ministro Lima, le dicen es inexplicable que no quiera asumir porque está en el estatuto la figura de la sustitución gubernamental. Si uno revisa el espíritu constitucional, la base constitucional sobre la cual se determinó la figura del vicegobernador, precisamente es porque cuando los que elaboraron el Estatuto de Santa Cruz vieron la posibilidad de fortalecer el Ejecutivo, tener esta figura del vicegobernador y estar en permanente necesidad ante cualquier situación, ya sea de viaje, está bien, como también esta figura que se presenta hoy de ausencia temporal para que precisamente sea un miembro del Ejecutivo, porque el vicegobernador es elegido junto al gobernador, se supone que es miembro, parte fundamental del Ejecutivo, pero que se constituye también en un nexo con la Asamblea Legislativa, pueda asumir y así no exista ingobernabilidad, porque podría haber, entre las fuerzas políticas de la Asamblea, podría haber una mayoría de oposición que asuma la gobernación. Por eso el espíritu del vicegobernador, de la figura del vicegobernador, está precisamente establecida desde las bases de la Constitución del Estatuto de Santa Cruz, para que en estos casos no exista ingobernabilidad, no asuma un asambleísta de oposición, digamos, ¿no? Entonces, precisamente por eso tiene que activarse. Entonces, la preocupación del ministro Lima es absolutamente clara, porque no asume el vicegobernador, hay pues ya un incumplimiento de deberes, hay un incumplimiento de deberes. Muchas gracias, señor Siles, por haber accedido a este contacto y hacer este análisis. Veremos qué es lo que sucede, si se toma al final una determinación en la gobernación de Santa Cruz. Que tenga un buen día. Gracias. Buenos días, Vania. Muchas gracias. Continuamos.